Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz y gracia en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Padre amado, nuestro Padre Celestial. Bendecimos su santo nombre, santificado sea nuestro maravilloso Padre, creador de los cielos, creador de la tierra, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Hoy damos gracias a nuestro Padre como hijos. Mediante la obra de Cristo Jesús, nosotros nos acercamos con confianza, como se acerca un hijo a un padre, porque eso somos hoy, espiritualmente, legalmente. Tenemos la paternidad de Dios. Creer en Cristo, creer en el enviado de Dios, en Jesús, nos ha dado la potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios tenemos confianza, confiamos en nuestro Padre Celestial, tenemos seguridad, sabemos que nuestro Padre nos ama, que nuestro Padre nos cuida, nos protege, nos sustenta, que nuestro Padre nos provisiona, porque somos los hijos de Dios en esta tierra. Y hoy dentro de la iglesia nos liberó de las actas que estaban en contra nuestra, y damos gracias por esa obra inmarcesible de Cristo. Por eso glorificado sea el Señor, exaltado sea el Señor Jesús, y damos gracias, amada iglesia, por la obra tan maravillosa del Espíritu Santo, el cual ha sido depositado, repartido como herencia a todos los hijos de Dios, a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Se nos ha dado la herencia del Espíritu Santo, nos ha sido concedido el Espíritu Santo. Y por esta triunidad santa, por la obra de este Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros hoy estamos recibiendo una obra en nuestro espíritu, en nuestra alma y luego en nuestro cuerpo. Nuestro espíritu ha sido resucitado, nuestra alma está siendo regenerada y nuestro cuerpo finalmente será resucitado y glorificado como el de Cristo. Por eso bendecimos a nuestro Padre y Dios eterno y pedimos en este día de fe, en esta mesa de alimentación, que nuestro Padre nos dé el pan de vida, que nuestro Padre nos alimente, que nuestro Padre nos ilumine, que nuestro Padre nos pueda proveer los nutrientes que necesita mi alma, tu alma, que nos pueda proveer el pan que alimenta al ser humano, que es su propio Hijo. Las palabras de Cristo son el alimento de nuestra alma. Las palabras de Cristo son los nutrientes que requiere mi alma para tener vida. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que de mí come no morirá nunca, no morirá jamás, el que de mí come jamás tendrá hambre. Por eso comemos de Él, bebemos de Él, nos asimos a Él, porque Él es el todo de nuestra vida, el todo de nuestra alma. Y por eso expresamos: bendito sea el Señor Jesucristo, y damos gracias por esta obra que el Espíritu ha empezado en cada uno de nosotros y que Él la terminará con victoria. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amada iglesia, bienvenidos a la mesa de alimentación de los hijos, a la mesa donde la iglesia es siempre traída por el Espíritu Santo para alimentarnos de Cristo. Mi alma necesita las palabras de Cristo. Cristo es la vida de tu alma y de mi alma. Él es el nutriente, Él es el agua de vida, Él es la luz que alumbra el alma humana. Y por eso todos necesitamos comer a Cristo. Toda la humanidad necesita alimentarse de Cristo, porque Cristo es la vida. Cristo no es una religión, Cristo no es una filosofía, no es un argumento, no es una teoría. Cristo no es una doctrina. Cristo es la vida misma de los seres humanos. Y por eso todos los que venimos a Él, creemos en Él, recibimos la vida divina de Dios en nuestra alma.
Cada vez que estamos con Cristo nos llenamos de vida, de luz, porque Él es la vida divina, Él es la verdadera vida que el hombre necesita. Por eso hoy nos alimentamos de Él, hoy nos alimentamos de la vida de Cristo y en Él nosotros tenemos vida eterna. Vamos a fluir, amada iglesia, a alimentarnos, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos ayude, para que mediante este texto escrito que estamos utilizando las Escrituras. En esta mañana estamos en el Salmo 129, pero lo vamos a ver, lo vamos a leer, lo vamos a oler, lo vamos a tocar con el Espíritu Santo, para que sea el mismo Espíritu Santo quien nos ayude a sacar la vida que está detrás de ese texto, porque allí hay una historia, allí hay una costumbre, allí hay un pacto antiguo, allí hay otra historia, pero que el Espíritu Santo nos puede ayudar a sacar la vida de Cristo para el día de hoy, para que podamos ser vivificados por la palabra de vida, y que ese texto no sea solamente conocimiento, sino que se convierta en una porción de alimento para mi alma y tu alma, y así nuestra alma siga creciendo en fe, siga creciendo en amor y siga creciendo en esperanza, mientras esperamos el regreso de nuestro amado Señor, de nuestro amado Salvador. Bien, amados, vamos a fluir y a leer en el nombre del Señor Jesús. En el capítulo 129 de los Salmos, dice el Salmo de la siguiente manera: mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las conyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban: bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, Salmo 129. Recordemos que este salmo hace parte de una serie de salmos llamados cánticos graduales, que eran cantos que los ciudadanos israelitas, los antiguos creyentes del primer pacto, el que se hizo con Abraham, que se estableció y se selló con la sangre y el prepucio de Abraham, Israel, toda la descendencia de Abraham se terminó llamando Israel, porque inicialmente Abraham tuvo un hijo llamado primero Ismael, el cual fue de la carne, el cual fue en incredulidad, en duda, en confusión que lo hizo, porque no era el hijo que Dios le mandó a hacer. El hijo que Dios le mandó a hacer fue con su esposa Sara, y él lo hizo con la sierva Agar. Ese primer hijo es hijo de Abraham, pero luego él tiene el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido, Isaac. Ese Isaac es el fruto de la palabra, y de Isaac vienen Jacob y Esaú, los mellizos. De Jacob vienen las 12 tribus, y esas 12 tribus finalmente se convirtieron en la nación de Israel, el pueblo hebreo, que llegó a constituirse como una nación, con una tierra, con un territorio en Canaán, con un señorío, con un reinado, un palacio, un tabernáculo, un templo. Pues esa nación de Israel es la primera que gozó de un pacto con Dios como nación. Ahora, no que hayan sido los primeros, porque el primero que tuvo un pacto con Dios fue Adán. Luego el pacto también lo tuvo Noé, pero Israel gozó de un pacto con Dios, llamado el pacto antiguo, el pacto de la ley.
Entonces este ciudadano, este creyente de este pacto, está expresando algo acerca de Israel. Por eso dice, puede decir ahora Israel. ¿Qué puede decir? Dice, mucho me han angustiado de mi juventud. Puede decir ahora Israel. Le dice el salmista, Israel, desde los días de su juventud, desde muy temprano tiempo, ha sido perseguido, ha sido angustiado, afligido. Mucho me han angustiado desde la juventud, dice el salmista hablando de Israel. Entonces, esta nación, desde su inicio, ha tenido persecución, ha tenido angustia. Luego dice, pero no prevalecieron contra mí, no pudieron prevalecer contra esa nación. ¿Y por qué no pudieron prevalecer los que la angustiaban, los que la afligían, los que le querían hacer daño? ¿Por qué no pudieron prevalecer los enemigos contra Israel? Aunque de temprana intentaron afligirlo, angustiarlo, derrotarlo, destruirlo, maldecirlo, porque Jehová estableció un pacto con Abraham y Jehová juró por sí mismo que esa nación estaría en la tierra expresando su voluntad y su propósito. Entonces por eso luego va a decir el salmista, pero Jehová es justo, Jehová es fiel, Jehová cumplió el pacto a Abraham su siervo, Jehová no dejó que Israel fuera destruida, Jehová no dejó que Israel fuera maldecida, Jehová fue el que nos ayudó para que nuestros angustiadores no prevalecieran. Entonces, ¿qué dice el salmista? Que la nación de Israel ha tenido un angustiador desde el comienzo. También él lo habla en sentido singular, como persona. Dice, yo también desde mi juventud he sido perseguido, he tenido angustiadores, me han perseguido mis angustiadores, me han hecho surcos en las espaldas los aradores, pero no prevalecieron contra mí ni contra Israel, porque Jehová está con nosotros y Jehová es justo. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Está diciendo que lo que los ha salvado de sus angustiadores, lo que los ha salvado de los que han causado aflicción, de sus opresores, de sus enemigos, los que quisieron destruirlo, maldecirlo, acabar a Israel, él dice, la justicia de Dios nos salvó, porque Dios es justo. La justicia de Dios nos salvó de los angustiadores, de los impíos. Dice, Jehová cortó las cuerdas, las sogas, las coyundas de los impíos, que nos llevaban esclavos, que nos llevaban cautivos, como a los bueyes. Una conyunda es una soga, un lazo que llevaba sobre los lomos de los bueyes para llevarlos cautivos. Él está diciendo, la justicia de Dios nos dio la libertad sobre las coyundas. La justicia de Dios nos quitó el lazo del angustiador, nos quitó el lazo del castigador. La justicia de Dios, el Dios justo, vino y ayudó a Israel. Y por eso el angustiador no prevaleció para siempre. ¿Es por qué? Porque desde el principio, cuando alguien, este salmista lo dice, porque este salmista conoce a su historia, conoce su nación Israel, conoce lo que ha pasado con Israel desde el principio. Y desde el principio Israel fue perseguida. ¿Desde cuándo fue perseguida? Desde el mismo momento en que Dios le dice a Abraham, voy a hacer que tengas un hijo, te voy a dar un hijo, porque en ese hijo te será llamada una descendencia que será innumerable, incontable, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Te haré una descendencia, por el cual Abraham siempre le decía a Dios, Dios, pero solo tengo este Damaseno, este siervo, Eliezer, que solamente es un siervo mío, pero yo no tengo hijos. ¿En qué conoceré que tú me darás hijo, que me darás herencia de hijos? Y allí el Señor hizo una promesa, le dijo, tráeme 5 ofrendas partidas a la mitad, y allí le dio la palabra, diciéndole, ciertamente te va a bendecir con un hijo. ¿Y desde cuándo empezó
la persecución de Israel, desde antes de ser Israel. Desde ese mismo momento empezó la persecución, y la persecución empieza con Ismael. Dice que Ismael, el hijo que nació de la carne, el hijo que nació y que Dios aborreció, que a Dios no le agradó, porque era un hijo contrario a lo que Dios había dicho a Abraham. Dios le dijo: vas a tener un hijo de Sara, por encima de que Sara ya no tenga el ciclo, por encima de que ya no tenga la costumbre de la mujer, por encima de que ya esté vieja de 100 años, yo colocaré mi poder para que ella tenga un hijo. Entonces eso era lo que tenía que esperar Abraham, pero la promesa se duró muchos años y Abraham dudó, cayó en crisis de fe junto con su esposa y terminaron fabricando un hijo con sus propias fuerzas, con su propia inteligencia, con su propia astucia, y sacaron a Ismael. Y desde el principio Isaac representa a Israel, porque ahora todo Israel va en los lomos de Isaac. Entonces la persecución empezó de Ismael contra Isaac. Dice que Ismael, como era mayor que Isaac, nació primero. Ismael dice que se burlaba de Isaac. Dice que Ismael no quería a Isaac, tanto que Sara habló con Abraham diciéndole: saca a Ismael y a tu sierva Agar de esta casa, porque no heredará con mi hijo Isaac. Y finalmente sacaron a la egipcia y a Ismael hacia el desierto. Entonces desde el principio, por eso el salmista está diciendo: muchos nos han angustiado desde la juventud. O sea, desde el mismo comienzo, Israel, representada en Abraham, representada en Isaac, luego en Jacob, ha tenido persecución, porque luego la persecución la tuvo Jacob. ¿Y quién persiguió a Jacob? Su propio mellizo, su propio hermano Esaú. Entonces a Isaac lo persiguió su medio hermano Ismael, y a Jacob lo persiguió su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque allí en el vientre ya venían haciendo una contienda, en el vientre ya venían discutiendo, peleándose algo. Y luego cuando Jacob usurpa la primogenitura, pues Esaú dijo que iba a matar a su hermano y empezó a perseguirlo, tanto que le tocó irse a Padán Aram, donde su tío Labán. Entonces desde el principio lo que está diciendo el salmista es eso. Entonces para eso tendríamos que conocer la historia atrás, pero estamos resumiéndola. Sí es cierto lo que dice el salmista, que es cierto que desde el principio, desde la juventud, Israel y el salmista han venido siendo perseguidos por un angustiador, por alguien que ara las espaldas, que hace surco sobre él, que le causa dolor, que le causa aflicción. Pero dice: no pudieron, no prevaleció Ismael sobre Isaac, y nunca prevalecerá. Ismael nunca va a prevalecer sobre Israel, y tampoco Esaú prevaleció sobre Jacob. Por eso Dios permitió que finalmente se reconciliaran. Luego Jacob tuvo otro afligidor, tuvo otro angustiador, que fue su suegro Labán, que dice que 10 veces le robó el sueldo, que muchas veces intentó hacerle trampa en sus negocios, le engañó con la esposa, la primera esposa, ofreciéndole a Raquel, le entregó a Lea. Entonces ahora tenía otro angustiador, no lo quería dejar ir cuando Jacob necesitaba ir al propósito de Canaán. Intentó retenerlo, intentó perseguirlo, solo que Dios salió en visión y sueños a Labán y le dijo: no le hables descomedidamente a Jacob mi siervo, porque yo soy el que lo estoy sacando de tu tierra. Entonces desde el principio sí, Israel ha sido perseguido por un angustiador. Allí en figura y sombra Ismael, luego por Esaú, que se convirtió en los edomitas. Luego los edomitas no dejaron pasar a Israel en el desierto. Su propio hermano llamado Edom, como nación, no dejaron que Israel pasara hacia la tierra prometida. Tenía angustiadores y eran sus propios cercanos. Era un enemigo de su propia carne y sangre, porque Ismael es de la misma sangre de Abraham y Esaú es de la misma sangre de Isaac. O sea que el enemigo de Israel siempre fue de la misma casa, estuvo allí. Luego José
es el que representa a Israel, pero José lo persiguieron sus hermanos, sus propios hermanos lo vendieron, sus propios hermanos quisieron matarlo, sus propios hermanos tomaron la túnica y la desgarraron y la colocaron en sangre. Ahora José, que representa a Israel, también está siendo perseguido primero por los hermanos, luego fue perseguido por una mujer, hasta que finalmente Dios prevaleció y le dio gobierno, le dio señorío en Egipto. Entonces esto que está diciendo el escritor y el salmista nos lleva atrás a ver si las muchas ocasiones que Israel fue perseguido, angustiado, e intentaron afligirlo, esclavizarlo. Luego allí Faraón, Egipto, intentó esclavizarlo por 430 años, lo angustió por 430 años, pero Jehová el justo, la justicia de Dios, prevaleció y los libertó, les rompió las coyundas, las sogas a los impíos que los tenían. Entonces eso es lo que está reconociendo este salmo en una forma de canto. Le están cantando a Jehová, que Jehová es el que los ha librado tantas veces de su angustia, que Jehová es el que los ha librado tantas veces de la aflicción, tantas veces del sufrimiento, que Jehová fue el que lo libró de los filisteos, de los cananeos, de Amalek, que se levantó sin ninguna razón en el desierto para perseguir a Israel, de sus mismos hermanos que se levantaron para intentar acabar con Israel. Está diciendo, aunque todos se levantaron, muchos angustiadores, muchos aradores, y pasaron por nuestras espaldas, nos hicieron surco, nos hicieron dolor, nos colocaron en aflicción, en pan de angustia, Jehová levantó bandera por nosotros. La justicia de Dios, el Dios justo, vino y nos ayudó. Por lo tanto, nuestros angustiadores no prevalecieron. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice una segunda parte. Dice en la segunda parte, ahora la justicia de Dios avergonzará a todos esos impíos. La justicia de Dios va a avergonzar a todos los que aborrecen a Sión. Entonces, ¿qué dice el salmista? Que esto empezó con Abraham. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero ese hijo empezó a tener persecución, empezó a tener perseguidores desde la misma casa, desde Ismael. Luego, este hijo se convirtió en un pueblo de 70 que entraron a Egipto en los días de José, que era gobernador de Egipto, en los cuales hubo 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Dios permitió que Jacob y toda su casa entraran a Egipto. 70 personas entraron a Egipto, un pueblo hebreo, todavía no una nación, un pueblo. Pero luego por las maquinaciones, la persecución de Faraón, quedaron cautivos nuevamente 430 años. Y allí donde Dios vuelve y los saca con gran poder a este pueblo hebreo, que ya no eran 70 personas, ya eran miles de personas, y que empieza a formarse como la constitución de una nación poderosa en la tierra llamada Israel. Y que esa nación Israel siguió en progreso. A través de Josué conquistaron la tierra prometida, a través de Caleb, que también estuvo con Josué, repartieron la tierra, se establecieron sobre Canaán, y de allí empieza Israel a tomar la constitución que Dios quería, que fueran reyes y sacerdotes en la tierra, hasta que llega el periodo de los reyes, llega David, y David convierte a Jerusalén, a Israel, en un Sión. Y eso es lo que aquí dice. Hasta que se graduó, esa pequeña semilla llamada Israel se convirtió en Sión. Sión es la consumación de Israel. Sión es la graduación de Israel. ¿En qué se convirtió Israel? En Sión, en Sión. Entonces por eso ahora Sión era la expresión gloriosa de Israel. Sión era el resplandor de la gloria de Israel. Entonces por eso ahora dice el salmista, aunque intentaron acabar con la semilla llamada Israel, no pudieron. La semilla cayó en tierra, germinó, dio fruto y se convirtió en Sión. Ahora nadie puede destruir a Sión. Ahora nadie puede destruir ese resplandor y esa gloria. Y por eso ahora dice, aunque intentaron acabar con la semilla llamada Israel, muchos angustiadores, muchos enemigos, muchos impíos, muchas cuerdas, muchas sogas, intentaron acabar con la semilla floreció, reverdeció como la vara de Aarón,
gracias a que la justicia de Dios, Jehová el justo, intervino y hizo que los enemigos fueran quebrantados. Israel prosperó, prevaleció y se convirtió en Sión. Entonces, ¿en qué se convirtió Israel? En Sión. Entonces ahora él dice, todos los que aborrecen a Sión, todos los que maldicen a Sión, serán destruidos. Todos los que maldicen a Sión, aborrecen a Sión, serán avergonzados. Incluso recordemos que Israel también intentó ser maldecida por Balaam. Así que Balac contrató allí los moabitas y los edomitas, se pusieron de acuerdo, hicieron alianza para poder unirse para maldecir a Israel desde cuando era semilla. Desde la semilla, desde el comienzo, el salmista está diciendo desde cuándo lo están persiguiendo. Persiguieron a Israel, le hicieron angustia, intentaron derrotarlo, destruirlo, que no llegara a la tierra prometida. Intentaron también maldecirlo en el camino, pero Dios dice que se le presentó a Balaam en medio de un ángel cuando la burra estaba pasando por medio del camino, y le dijo, no vas a maldecir a este pueblo. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo desde el principio. Israel está bendecido por Dios y siempre será bendecido por Dios y siempre será protegido por Dios, porque Dios hizo un pacto, un juramento por sí mismo con su siervo Abraham, con quien estableció el pacto. Entonces, eso es porque se ve pequeño el Salmo, pero tiene toda una historia atrás. Por eso le está diciendo, muchos nos han angustiado. Entonces, si ponemos detalles, pues sí vamos a ver muchas veces que Israel fue puesto en pan de angustia, fue puesto en sufrimiento, en aflicción. Muchos enemigos se le levantaron desde la misma casa, los mismos hermanos. Muchos enemigos cercanos se levantaron contra Israel, aún extranjeros, pero no lograron destruirlo. Dice, no prevalecieron. Pero ¿por qué no prevalecieron? No por su fuerza, no por su arco, no por su espada, no por la espada de David, no por la honda de David. No prevalecieron estos enemigos, estos angustiadores, solo por un motivo, por una razón única, porque el Dios justo estuvo con ellos, porque la justicia de Dios los defendió, porque el Jehová justo, la justicia de Dios vino y fue justo porque había un pacto con ellos, y Dios fue justo a ese pacto. Dios le prometió a Abraham que si creía, él iba a dar una descendencia que tuviera una tierra y fuera poderosa en la tierra, y Dios cumplió el pacto. Dios los salvó a Israel. Entonces, ¿qué intentaron los enemigos de Israel? Acabar con la semilla, llama Israel. Enterrar la semilla, llama Israel. Pero esa semilla prosperó y se convirtió en Sión. Sión es la expresión de gloria de Israel. Eso ocurrió en el antiguo pacto con este pueblo llamado Israel, con este salmista. Le dice, ahora todo el que no crea en Sión, todo el que aborrezca Sión, todo el que maldiga Sión, será avergonzado y será maldecido. Entonces ahora es Sión el resplandor. Inicialmente era Israel. Por eso cuando Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, le da la promesa, le dice a Abraham, los que te bendigan a ti y a tu simiente, llama Israel, serán bendecidos, pero el que maldiga a Israel será maldecido. Pero cuando llega David, David ya convierte a Israel en Sión, y ahora David dice, el que maldiga a Sión, el que aborrezca a Sión, será maldecido y será aborrecido, pero el que bendiga a Sión será bendecido, porque Israel se consumó en un Sión, en ese monte, en esa fortaleza, en la ciudad de David. De Sión es la graduación de Israel, Sión es la resurrección de Israel, Sión es la expresión máxima de la gloria de Israel, Sión. Entonces, ahora, ¿qué tenían que hacer todos? Bendecir a Sión, amar a Sión, acercarse a Sión, honrar a Sión, orar por Sión, porque Sión es la consumación de Israel. Pero hoy vamos a hoy, porque yo tengo que saber es qué pasa conmigo hoy, con nosotros hoy, porque esto pasó con ellos, porque ellos son Israel, ellos eran los israelitas que estuvieron en un pacto, pero nosotros hoy somos la iglesia de Dios, somos la iglesia del Señor Jesucristo, y nosotros estamos en otro pacto, nosotros estamos en el pacto
con Cristo Jesús. El pacto se firmó y se estableció con Jesús, con la sangre y la carne en Jesús, con la muerte de Jesús como el Cordero de Dios. Entonces nosotros hoy somos la iglesia, una nación espiritual de Dios llamada la iglesia, los que hemos creído al pacto de Dios con Jesús, el enviado. Entonces ellos eran la nación de Israel, los cuales tenían un pacto con Dios y Abraham, y nosotros somos los nuevos creyentes, el nuevo pacto, los cuales hemos creído al pacto de Jehová el Padre con su propio Hijo Jesucristo. Eso somos nosotros. Entonces nosotros somos la iglesia. ¿Y qué ha pasado con la iglesia? Pues que la iglesia tiene esta misma foto, esta misma sombra. ¿Por qué? Porque la iglesia también desde el principio ha sido perseguida, ha sido afligida. Desde el principio tiene perseguidores, angustiadores. Por eso el Señor Jesús nos dijo: en el mundo tendrás aflicción. En el mundo van a sentir momentos de angustia, de aflicción, de presión. Pero dijo: confía, yo he vencido el mundo y yo voy a estar a la diestra del Padre, ayudando, intercediendo por ustedes, y mando a mi Espíritu para cuidarlos. Entonces, así mismo como Israel desde el principio, los angustiadores querían derrotarla, querían maldecirla, querían destruirla, que no llegara a convertirse en lo que Dios quería, que fuera unción. Pues así mismo la iglesia desde el principio ha tenido perseguidores. Al mismo fundador, al mismo intermediario de este pacto que es Cristo, desde su juventud fue perseguido. Por eso dice que Jesús, desde en el mismo momento de ser niño, las fuerzas malignas representadas por la fuerza política allí en Jerusalén intentaron matarlo a Jesús cuando era niño. Desde su juventud, una potestad, las tinieblas, intentaron matar al Hijo de Dios desde muy pequeño, desde los temprana edad. Esto mismo ocurrió en Jesús. Esto que está diciendo el salmista es una figura y sombra de lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesús. Desde muy pequeño, desde muy temprana edad, Él está siendo perseguido por toda la fuerza del mal, por todo el reino de las tinieblas, por la potestad del mal, de la oscuridad. Entonces por eso Dios le tocó decirle a José en sueños y a María: toma al niño y ve a Egipto porque procuran matarlo. Desde muy temprana edad, la iglesia y el fundador de la iglesia han sido perseguidos, como dice este salmo. Esto es un salmo que se vuelve profético, es decir, esto le ocurrió a nuestro Señor Jesús. Entonces, desde muy temprana edad intentaron perseguirlo y matarlo, que no llegara a la consumación. Entonces este salmista también, si es David, lo mismo le pasó a David. David, desde muy temprana edad, de su juventud, tuvo un enemigo que era cercano, un pariente suyo, cercano, su mismo suegro, su mismo rey. Intentó matarlo por celos, por envidia. Lo mismo pasó con David, lo mismo pasó con Jesús, solo que a David lo perseguía la carne y la sangre, a José lo perseguían sus hermanos, pero a Cristo Jesús lo perseguía una potestad, la muerte, las tinieblas, Satanás misma, huestes espirituales, demonios, intentaban matarlo. Por eso los demonios, cuando lo vieron, lo conocieron, le dijeron: tú eres el Hijo de Dios, ¿a qué vienes a atormentarnos aquí a la tierra? Intentaban detener la obra de Jesús, porque también desde su juventud, desde temprana edad, Jesús ha sido perseguido, y luego su iglesia. Pero vamos a ver primero al autor, el consumador del pacto. Entonces Cristo Jesús, desde temprana edad de su juventud, fue perseguido por una potestad que quería, a través del sistema político religioso del momento, querían deshacerse de la semilla, querían enterrar la semilla para que no llegara a convertirse en el Cristo. Entonces, así como Israel se convirtió en el Sión, Jesús se convirtió en el Cristo. Por eso Israel es Sión y Jesús es el Cristo, porque Cristo es la consumación de Jesús, la gloria de Jesús, y Sión es la consumación y expresión de Israel. Israel es la semilla, Jesús es la semilla, Sión es el fruto, es la gloria, Cristo es la gloria, es lo glorificado. Por eso a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús el Cristo, llegó a ser el Cristo. Entonces ahora nosotros estamos en Cristo, así como Israel llegó a estar en Sión, así como todos los israelitas llegaron a estar en Sión.
y amaba nación, nosotros hoy estamos en Cristo y amamos a Cristo. ¿Quién es Cristo? La consumación de Jesús. Después de que Jesús pasó por toda la angustia, por toda la aflicción, por toda su muerte y resurrección, se convierte en un Cristo. Igual que Israel, después de pasar por toda su aflicción, por toda su angustia, por todo su dolor, se convirtió en un Sión. Entonces, ahora Sión es la foto de Cristo en el nuevo pacto. Entonces, ¿qué decían ellos? Todo el que aborrezca Sión será avergonzado. Pero hoy, ¿qué dice el mismo Señor Jesús y el Espíritu Santo? Algo más grande, algo más delicado. Dice que todo el que no cree en Cristo, en el Cristo enviado, en el Cristo, en el Jesús que se volvió el Cristo, ya está condenado. Entonces, en el antiguo pacto, por no amar a Sión, por no bendecir a Sión, por no creer en Sión, se era avergonzado. Pero hoy, por no creer en el Jesús que se convirtió en el Cristo por resurrección y glorificación, la persona ya está condenada, entra en condenación. No que entra, ya viene en condenación. Dice: el que no crea en que Jesús es el Cristo, el nombre que sobre todo nombre, dice, ya está condenado. Pero todo aquel que cree en el Cristo, que es el Jesús que se sembró en muerte y resucitó en unción en Cristo, como Hijo de Dios, Hijo de Hombre glorificado, esa persona recibe salvación. Por eso tú y yo hemos recibido la salvación por creer en el Cristo. Nosotros ya no tenemos que creer en este Sión, porque eso fue para ellos. Ellos sí debieron creer en ese Sión, y todavía Israel, una parte, está creyendo en ese Sión, y está bien para ellos. Pero para nosotros tenemos que creer en el Cristo, en el Jesús que se sembró en tierra y resucitó como el Cristo. Por eso es Jesús Cristo, Jesús el Cristo, como Israel el Sión. Entonces ahora todos los que creemos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cordero que fue a muerte y resucitó como un león de la tribu de Judá, eso nos da el derecho de la salvación, de ser librado de la condenación. Entonces, estos que no bendecían a Sión, estos que no amaban a Sión, eran avergonzados. Pero todos los que bendecían a Sión, dice, eran bendecidos. Dice, el que pasaba y bendecía a Sión, dice, lo bendecimos en el nombre de Jehová. Pues hoy todos los que amamos a Cristo, creemos en Cristo, que iniciamos creyendo, que casi nadie empieza amando a Cristo. Todos empezamos creyendo en Cristo y finalmente lo llegamos a amar y luego a desear. Pero inicialmente uno empieza creyendo en esa obra. Por el Espíritu Santo me da fe, yo creo que Jesús es el Cristo. Y cuando tú crees que Jesús es el Cristo, ya te borran de las actas de la condenación. Ya eres libre de la condenación. Ya no vas a estar dentro de lo que Dios va a condenar finalmente en el fin de los siglos, sino que nosotros somos preservados para la vida eterna. Entonces, todo el que acepte, crea que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Jesús que se convirtió en el Cristo por resurrección, pues eso le da su salvación, y no solo a ti y a tu casa, porque dice, crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces ahora Israel, después de tanto dolor, después de tanta angustia, después de 430 años de esclavitud, después de tantos perseguidores en el desierto, después de tantos males que le ocurrieron, de tantas situaciones difíciles, de tantos enemigos, llegó a ser poderosa, se convirtió en Sión. A través de David, Israel se volvió algo más grande, se volvió el Sión, que es más grande que Israel. La gloria de Israel es Sión. Entonces ahora todos los que bendecían a Sión recibían bendición, los que maldecían a Sión recibían maldición. Es eso para ellos, pero nosotros somos hoy los que hemos visto la semilla llamada Jesús, que fue a tierra y resucitó como el Cristo. Por eso digo, si la semilla no va a tierra y muere el grano de trigo, no se convierte en pan para todos. Y Cristo fue esa semilla de trigo que al ir a tierra, ahora Él se convirtió en el pan, del cual todos podemos alimentarnos y tener vida. Y todos los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, que es el Cristo, que es el ungido de Dios, tenemos salvación. Por eso nosotros creemos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es la gloria de Dios completa.
Así como ellos creían que Sión era la gloria máxima de Israel, pues nosotros creemos que Jesús, Cristo es la gloria máxima de Jesús. Cristo es la gloria máxima de Dios, de expresión de Dios. Y todos los que creemos que en que Jesús es el Cristo, tenemos salvación. Así como ellos, todos los que creían que Sión es la gloria de Israel, tenían favor, bendición, igual hoy en Cristo. Pero ¿a qué precio tenemos esa bendición? Le dice que Jehová, el justo, intervino. Jehová cortó las coyundas, las sogas de los opresores, de los impíos, y los hizo retroceder. Entonces allí el que sufrió fue Israel, pero nuestro pacto el que sufrió fue el Señor Jesús. Por eso aquí hay una profecía, dice: sobre mis espaldas araron los aradores, lo cual nos habla de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús recibió los azotes que daban los judíos, los cuales muchas veces se lo dieron también a Pablo, que normalmente la ley, dentro de la ley había una ley que ordenaba al necio, al que no se acomodaba a la ley, azotarlo 40 azotes, pero normalmente le daban 39, 40 menos 1. Entonces nuestro Señor Jesús fue aradado en su espalda físicamente, no como está diciendo aquí que fue como espiritual, fue físico. Al Señor Jesús físicamente los aradores con azotes aradaron su espalda, le hicieron surcos, lo hirieron. Dice la ciencia y la historia bíblica que los azotes se hacían con bolas de plomo o con huesos para escarnecer, para romper el tejido, para incluso dejar los nervios afuera de la piel. Es el Señor Jesús recibió esto que está hablando este salmo sobre su espalda. Los aradores aradaron la espalda de Jesús y aradaron su piel, hicieron surcos. Y también no solamente su espalda, su frente, su cabeza con la corona de espinas, sus manos. Entonces Cristo Jesús fue totalmente aradado por los aradores para poder ser nuestra salvación. Cristo fue puesto en las manos de estos aradores para que tú y yo tuviéramos esa vida eterna, esa salvación tan grande. Entonces aquí este salmo nos da una profecía de lo que pasaría con nuestro Salvador, de lo que pasaría con Cristo, que Él sí recibió físicamente estos azotes. Él recibió esta aflicción sobre su propio cuerpo, esta crucifixión a través de la espina, a través de los clavos, a través de los azotes, Cristo Jesús. Pero dice: Jehová el justo rompió las coyundas de los impíos. Y eso mismo pasó con el Señor Jesús, porque al tercer día, aunque estaba muerto el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial lo levantó de entre los muertos con el Espíritu de poder, y ahora lo ha puesto como Señor de toda la creación, como Señor nuestro, sentado a la diestra de Él, porque lo ha hecho Rey de los cielos y de la tierra, Señor de todo lo creado, y le ha dado un nombre que sobre todo nombre, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús Él es el Cristo. Es hoy la palabra Cristo es la máxima expresión de Jesús, al igual que Sión era la máxima expresión que Israel. Ahora, ¿qué era la palabra más grande en Israel? No era Israel, era Sión. Sión se volvió la expresión de la gloria, porque en Sión estaba todo junto. En Sión estaba el templo, el tabernáculo y la ciudad de David, todo junto en un monte. Esa era Sión, todas las tres cosas reconciliadas en un solo monte. Entonces Sión se volvió el esplendor, la gloria de Israel. Y Cristo, en Él ahora está el Padre, el Hijo y el Espíritu incorporado en Él. Él es el Dios triuno. En Cristo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Cristo es el Sión. Cristo incluso es mayor que Jesús, porque Jesús vino sin el Padre, se despojó de Dios, pero Cristo es incorporado el Padre, el Hijo y el Espíritu en uno solo. En Él está el Dios triuno. Cristo es la foto de Sión del antiguo pacto, Cristo es hoy la realidad en el nuevo pacto. En Cristo tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos el mismo Espíritu. En Cristo, Cristo es la constitución, la consumación de toda la perfección, de esa Trinidad hecha una en Cristo. Por eso Jesús
puede ser escupido, Jesús puede ser crucificado, puede ser lanzado con la lanza, pero Cristo no, porque Cristo es la consumación perfecta de Dios, el Hijo y el Espíritu hecho uno, fusionados en uno, el Cristo. Por eso en el nombre de Cristo Jesús hay poder, en el nombre de Cristo Jesús hay gobierno, en el nombre de Cristo Jesús hay señorío. Por eso cuando tú mencionas, invocas el nombre de Cristo, todo se tiene que doblegar ante Él. Toda potestad, todo espíritu se tiene que doblegar ante el nombre de Cristo, porque Cristo es la máxima consumación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Es la máxima consumación de Jesús. Cuando mencionamos e invocamos el nombre de Cristo, estamos invocando al Dios Trino completo, y sobre ese nombre es que tenemos victoria, es que tenemos triunfo. Por eso la iglesia continuamente invocar el nombre de Jesús el Cristo, Cristo Jesús. Por eso los apóstoles decían: en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús el Cristo es el que nosotros estamos. Nosotros somos esclavos del Cristo, somos ministros del Cristo, de Jesús hecho el Cristo, no de Jesús hecho carne, de Jesús hecho el Cristo, que es lo mismo que del Israel hecho Sión. Ahora nosotros es el Jesús que se veía débil, que se veía en carne, o hecho el Cristo, el que ahora es inmutable, inconmovible, el todopoderoso. Ya nadie puede tocarlo, ya nadie puede escupirlo, ya nadie puede saltar su autoridad, porque ahora él fue hecho y constituido el Cristo, lo cual es la máxima gloria, el máximo poder. Dios y el hombre fusionado, todo Dios depositado en un hombre llamado Jesús, el Cristo. Y por eso la iglesia tiene una cabeza que es el Cristo. La iglesia está con un rey que es el Cristo. La iglesia vive dentro de un reino que lo gobierna Cristo. Y eso debe darte a ti tranquilidad, seguridad, porque Cristo es inamovible. Así como ellos veían que Sión era inamovible, ellos decían: nadie puede destruir a Sión, nadie puede tocar a Sión. Sión se volvió algo indestructible. Ellos decían: Sión, nadie, nunca se acabará Sión. Pues Cristo es mayor que Sión, porque Cristo es la consumación del Padre, el Hijo y el Espíritu, envasados en un cuerpo humano llamado de Jesús, hecho uno. Y esa fusión, esa unción hecha en Cristo es nuestra victoria. Por eso en el nombre de Cristo Jesús nosotros avanzamos en este mundo. Por eso él dijo: en el mundo tendrán aflicciones, tendrán afanes, tendrán persecuciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Yo ahora soy Jesús el Cristo, ya no soy Jesús el Nazareno, ya no soy Jesús el carpintero. Por eso muchos lo menosprecian diciendo: él es el carpintero, él es Jesús el carpintero, él es Jesús el Nazareno. Ya no fue el Nazareno, él fue el carpintero, pero ya no hoy no es el carpintero, hoy no es el Nazareno. Jesús hoy es el Cristo. ¿Y qué significa que Él es el Cristo? Por eso usted lo conoce como el Cristo, Jesucristo. ¿Qué significa que Él es el Cristo? Que toda la gloria se ha consumado en Él, toda la gloria de Dios y el hombre en uno solo. Así como Sión tenía todo en un solo monte, tabernáculo, el gobierno de David, su palacio, todo en uno, Cristo es todo en uno. Ahora Cristo, Jesús hecho el Cristo, es inamovible, es inconmovible. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Él gobierna todas las naciones de la tierra, y pronto vendrá y le veremos con su gloria, con su resplandor. Vamos a ver al Cristo plenamente cuando regrese. Cuando vino, vimos a Jesús, y aun Juan dijo: vimos su gloria. ¿Cómo será cuando venga el Jesús el Cristo, con todo Dios incluido y con toda la humanidad incluida en una fusión? Viene a la tierra. Entonces, por eso, iglesia, no tema, porque así como ellos confiaban en Sión, nosotros debemos confiar en Cristo. Así como ellos confiaban en que nada podía tocar a Sión,
pues nada puede tocar a Cristo, ni a los que están dentro de Cristo. Ellos se sentían seguros por estar habitando dentro de Sion. Nosotros debemos tener la seguridad y la confianza porque estamos habitando dentro de Cristo, dentro del gobierno de Cristo. Por eso es que Saulo, aunque iba por allí persiguiendo a tocar a los descendientes de Cristo, que es la iglesia, a tocar a la iglesia, a dañar a la iglesia, salió Jesús el Cristo y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque al perseguirlos a ellos me persigues a mí, porque ellos son mi iglesia, ellos son mi economía, ellos son míos. Entonces allí Saulo se cayó, dobló su corazón y dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Entonces nosotros, amada iglesia, tenemos no al Jesús crucificado, no a Jesús el encarnado, ya Jesús nuestro graduó, ya se consumó. Por eso digo: consumado es. Yo entro ahora en otra expresión, en otra glorificación. Ahora soy Jesús el Cristo. La consumación de esa semilla llamada Jesús es el Cristo. Por eso es que la iglesia avanza, triunfa, es en el nombre de Cristo Jesús. Cristo es nuestro Sion, Cristo es nuestra gloria, Cristo es nuestro gobierno, Cristo es nuestro señorío, Cristo es nuestra protección. Cristo es la palabra que debe estar continuamente en nuestra boca de invocación. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor Jesús, el Cristo es nuestro Señor. Y por eso Él fue azotado, Él fue aradado en su espalda, Él fue maltratado, pero el amor de Dios, la justicia de Dios, lo sacó en victoria, en resurrección. Es quien le dio la victoria a Sion. ¿Quién le dio la victoria a Israel? Jehová el justo. Pero a nosotros, ¿quién nos dio la victoria para que los angustiadores, los enemigos nuestros no nos persigan, no nos hagan daño? Cristo Jesús. Por eso digo: yo vencí el mundo, yo vencí la muerte. Entonces, ¿qué dijo Jesús? La muerte y las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes, contra la iglesia. Entonces ahora la iglesia, también que nació de la luz del Espíritu, tiene persecución. Y el Señor Jesús dijo: a ustedes los van a perseguir, a ustedes los van a maldecir, van a hablar cosas que no son de ustedes, van a decir calumnias de ustedes. El Señor Jesús nos lo dijo antes de irnos. Dijo: los van a afligir, los van a hablar, los van a calumniar, pero ustedes confíen, porque no prevalecerá la obra del mal, no prevalecerá la obra de las tinieblas, no prevalecerán las maquinaciones de Satanás contra ustedes, porque yo he vencido, porque yo estoy resucitado, porque ahora yo soy el Cristo y los protejo. Yo gobierno ahora el cielo, la tierra y el abismo. Yo tengo las llaves del abismo. Por lo tanto, no teman, porque sí van a sentir aflicción, van a sentir persecución, pero yo soy el Cristo que estoy con ustedes. Entonces, por eso ahora la iglesia es la que es perseguida. La iglesia es la que espiritualmente intentan las maquinaciones levantarse para prevalecer contra ella. Pero nuestro amado Señor dijo: no prevalecerá contra usted. No va a prevalecer la obra del mal, la obra de las tinieblas, la obra de Satanás, la obra de los demonios. No va a prevalecer contra tu vida, ni contra tu casa, ni contra tus hijos, ni contra este país donde vivimos, ni tu país. No prevalecerá la obra de Satanás nunca. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un Cristo. Así como en Israel ya no prevalecían los enemigos porque se había constituido Sion, todos los enemigos se aplacaron. Pues cuando se constituyó Cristo, todos los enemigos quedaron sin poder tocar lo que es de Dios, y nosotros somos de Dios, nosotros estamos en Cristo. Por eso nuestra victoria es Cristo Jesús. Es Jesús el que se convirtió en Cristo. Él es nuestra victoria, y por eso nosotros debemos alzar la bandera de victoria. ¿Cuál es la bandera de victoria? Cristo Jesús es mi bandera de victoria. Cada vez que tengas una aflicción, cada vez que tengas una angustia, cada vez que tengas una persecución, invoque el nombre de Cristo Jesús. Cristo Jesús, tú eres mi victoria en esta situación, en esta aflicción, en esta angustia que las tinieblas intentan afligir, perseguir, pero tú eres mi victoria, Cristo, porque ya se constituyó un Cristo en los cielos y en la tierra. Hay un Cristo constituido, hay una gloria expresada de Dios a través de Cristo, y Cristo es el Rey de todo el universo, y nosotros estamos bajo su señorío, bajo su soberanía, bajo su gobierno. En el nombre del Señor Jesucristo, la iglesia avanza con victoria, con triunfo, con plenitud, con paz y con todos los recursos que se necesiten para expresar su propósito.
Por eso el mismo Cristo os añadirá los recursos que se necesitan, las cosas que se necesitan, la salud que se necesita para manifestar el propósito para el cual tú has sido llamado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Por eso hoy bendecimos a Cristo Jesús, exaltamos a Cristo Jesús, confesamos con nuestra boca, creyendo con nuestro corazón que Jesús es el Cristo. Nadie más es el Cristo. Abraham no es el Cristo. Abel no es el Cristo. Noé no es el Cristo. Sed no es el Cristo. Enoc, aunque caminó con Dios y se lo llevó Dios, Enoc no es el Cristo. José no es el Cristo. Isaac no es el Cristo. Jacob no es el Cristo. Moisés tampoco es el Cristo. Josué tampoco es el Cristo. Samuel no es el Cristo. Los jueces, Gedeón, Jefté, ellos no son el Cristo. David, por muy ungido con sus piedras y con su espada, él no es el Cristo. Salomón no es el Cristo. Isaías, Elías, Eliseo, con toda la unción de milagro, ellos no son el Cristo. Ni Zacarías, ni Jonás, ni allí los profetas, ni Joel, ellos no son el Cristo, ni Malaquías, ni Zacarías, ni los reyes, ellos no son el Cristo, ni los apóstoles no son el Cristo, ni los santos profetas son el Cristo, ni los pastores son el Cristo, ni los evangelistas son el Cristo. Cristo es solo uno, Jesús es el Cristo, y esa es la confesión que tú debes hacer creyendo en tu corazón. Solo hay un Cristo, Jesús es el único Cristo, Jesús es el Cristo. Por eso dice que vendrán falsos cristos a decir, nosotros somos, no hay uno solo, un único y verdadero Cristo, y es el Señor Jesús, que como semilla sobre sus espaldas, sobre su frente, sobre sus manos, los aradores pasaron, le hicieron surcos hasta sacarle toda su sangre, hasta sacarle toda su agua que está en su pulmón, hasta sacarle el espíritu. Pero eso se convirtió en nuestra vida. De esa manera, Jesús, la semilla, se convirtió en el Cristo, el nombre que es sobre todo nombre, es Cristo, Jesús, el nombre que tomó después de la resurrección. El Padre lo hizo, Jesús, el Cristo, que era la sombra de Israel convertida en Sión, Jesús convertida en Cristo. Y una palabra más del Espíritu para nuestra fe, para nuestra esperanza. La iglesia que ha nacido de Cristo, Jesús se convirtió en el Cristo, la máxima expresión y la gloria de Dios. Pero la iglesia también es la semilla. Y la iglesia tiene que pasar por aflicción. La iglesia va a pasar por momentos donde usted parece que dice, es imposible, es difícil, parece que no va a ser la ayuda de Dios, pero todos esos son momentos que van a ser pasajeros. Dios siempre llegará en el momento oportuno. Dios no llega ni antes ni después, siempre llega en el momento justo, cuando tú lo necesitas, cuando tú crees que ya no va a pasar nada, cuando tú crees que ya se va a morir todo, cuando tú crees que ya se va a acabar y se va a caer todo. Él siempre llegará en el momento justo a tu vida. Porque la iglesia pasa por momentos de aflicción. La iglesia va a pasar como Israel, como David, como Jesús, por momentos donde se siente que los aradores están aradando tu fe, aradando tu esperanza, aradando tu fortaleza. Vamos a pasar por allí. Pero siempre, así como a ellos, que Jehová el justo vino y los salvó, a nosotros Jesús, el justo, el fiel, siempre vendrá a nuestro rescate, siempre vendrá a ayudarte, siempre vendrá a darte el pan, vendrá a darte el agua, así como Elías dice que Jehová bajó y le dio pan, le dijo, come esta torta, falta camino, come. Pues así mismo, cuando tú sientes que se te va la fuerza, Cristo Jesús te va a decir, come el pan, come la torta, porque yo soy la torta de hojaldre, yo soy el pan de tu vida, yo soy tu fe, tu esperanza, come, aliméntate, que el largo camino te resta en victoria. Todavía te falta ungir proyectos, ungir reyes, ungir cosas, porque tú portas el llamamiento del Señor. Entonces, por eso, ahora Cristo es nuestro juez justo, el que se levanta y nos da la victoria cada vez que situaciones nos afligen, que todavía la iglesia siente esas opresiones mientras que pasa por el mundo. Pero la iglesia, la buena noticia es que la iglesia no se quedará siempre siendo iglesia, como Israel no se quedó siempre siendo Israel, se convirtió en Sión, como Jesús no para siempre se quedó hecho Jesús, se convirtió en Cristo. La iglesia no se quedará para siempre siendo iglesia, la iglesia
finalmente se gradúa y se va a convertir en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial. La iglesia se va a consumar en la perfección después de la resurrección. Por eso nuestra esperanza es mayor, nuestra esperanza es gloriosa, porque tú eres la iglesia, pero te vas a convertir en un abrir y cerrar de ojos en la Jerusalén celestial, en la nueva Jerusalén que desciende todavía como una esposa para su marido desde los cielos. La iglesia también todavía no se ha manifestado todo lo que es, así como Jesús no se había manifestado todo lo que fue hasta que se convirtió en el Cristo, así como Israel no se había manifestado por completo hasta que se convirtió en el Sión. La iglesia es la que falta por manifestarse lo que Dios diseñó en la eternidad, que sea la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén descendida del cielo, que parece como una esposa entregada a su marido. Entonces nosotros tenemos esperanza, amada iglesia. Nosotros por eso debemos tener fe, por eso debemos seguir alimentándonos de la palabra, seguir invocando el nombre del Señor, por eso debemos seguir unidos al Espíritu Santo en comunión, porque el Señor es nuestra victoria. ¿Cuál Señor? Uno solo, Jesús hecho el Cristo. Es tu victoria y mi victoria, y siempre invóquelo en todo momento. Esta familia está protegida, amparada, socorrida, favorecida por Jesús el Cristo. Este negocio, el que tienes, está bendecido por Jesús el Cristo. Tiene la protección de Jesús el Cristo. No son ramas, no son hierbas, no son mantras, es un nombre, Jesús hecho el Cristo. Es tu escudo, es tu protector, es tu torre fuerte, es tu defensor. Aún si necesitas abogado, dice: yo soy tu abogado. Cristo, Jesús el Cristo es tu abogado, te defiende, te da victoria. Jesús el Cristo está con nosotros mientras pasamos por este mundo, que hay aflicciones, que hay necesidades, que hay afanes, que hay preocupaciones, que hay distintas situaciones políticas, religiosas, sociales, ambientales, como ayer el temblor, accidentales, pero usted confíe, porque al lado del trono está Jesús, el que se hizo el Cristo. Y Jesús, el que se hizo el Cristo, es humano también, es divino, pero es humano. Por eso está a favor de la humanidad, a favor tuyo, a favor mío, porque Él tiene la naturaleza humana también como nosotros, y la tuvo para siempre darnos su favor, y Él está al lado del Padre para darnos su protección, su ayuda, su oportuno socorro, su oportuno favor. Él siempre llegará en el momento justo a tu vida, a tu casa, a mostrarte que Él es el Cristo, que Él vence la muerte, que Él vence la dificultad, que Él vence la tormenta, que Él vence las preocupaciones, que Él vence la enfermedad, que Él vence el afán, el accidente, el error, la trampa, la injuria, la calumnia, que Él vence todo lo que se levante en maquinación, en la oscuridad, en contra tuya, en contra de la iglesia. Hay uno que es la luz y expone todo para que nada prevalezca en contra de los que Él ama. Y tú eres amado y amada por Cristo Jesús. Él ama a su iglesia, Él te ama y Él me ama, y Él nos va a proteger siempre con toda su gloria, porque Él es Jesús el Cristo. Entonces, por eso todos los que bendicen a Sión eran bendecidos, los que aborrecen a Sión eran avergonzados. Pero hoy todo el que no cree que Jesús es el Cristo es condenado. Y por eso primero nosotros le damos gracias al Padre, porque ya pude creer en Cristo. Tú también, por la obra del Espíritu Santo, ya pudiste creer que Jesús es el Cristo. Y gloria al Padre por eso, porque ya fui borrado del acta de los condenados. Ahora estoy en el acta, en el testamento de los que son bendecidos. Por eso dice: todo el que bendiga a Sión, lo bendecimos en el nombre de Jehová. Pues hoy los que hemos creído en el Jesús es el Cristo, estamos en el libro de la bendición, estamos en el libro de la vida, en el libro donde está la herencia para los que creen en Él. Por eso todo lo que va a pasar en tu vida hasta que te vayas de esta tierra es el favor de Dios, la bendición de Dios a favor tuyo, a favor nuestro, porque estamos en un libro donde nos persiguen las bendiciones, donde la bendición de Dios está para tu disfrute. Por eso hemos creído en el Señor y le damos gracias a nuestro Padre, porque pudimos nosotros creer en Cristo Jesús. Y oramos al Señor
por los que todavía no han podido creer, por todos los que todavía piensan que Jesús es el carpintero, que Jesús sí es, pero que es solamente el nazareno. Sí, oramos por los que creen que Jesús sí fue un profeta más, pero que todavía no creen que Jesús es el. Oramos por ellos, para que lo mismo que nos ocurrió a nosotros, le ocurra a ellos, que venga un espíritu de fe, de convicción por el Espíritu Santo y les permita ver que Jesús es más que el nazareno, es más que el carpintero, que Jesús es más que un hombre, es más que un profeta. Jesús es el mismo Hijo de Dios, Hijo del hombre, hecho por muerte y resurrección, el Cristo, en el único que hay salvación, en el único que hay bendición, en el único que hay sanidad, en el Jesús hecho el Cristo. Y le damos gracias porque nosotros hoy estamos en Cristo, pero oramos por todos los que todavía no están en Él, que no han podido creer en Él, porque por ahora están condenados. Pero en el momento que crean, ellos van a estar en el libro de los herederos de la vida, los herederos de la bendición, a una nueva resurrección. Amén. Gracias damos a nuestro Padre por darnos este Salvador tan grande, por darnos esta salvación tan grande, el Señor Jesús. Amamos a nuestro Padre Celestial. Y sí, hay una sola iglesia, como dice allí el hermano o la hermana, hay una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo Jesús, la cual Él murió y lavó con su propia sangre. Amados, sean muy bendecidos a todos. Oramos por cada uno de ustedes, oramos por cada una de sus vidas. Paz y gracia sea sobre tu casa, Rebeca, Gloria, Anís, paz y gracia, bendición de Dios sobre Alba Milena, sobre allí todos los conectados, Sandra, nuestro amado Sadiel, nuestra amada Agui, nuestra amada Lindy, paz y gracia sobre Víctor Rojas, paz y luz sobre cada uno de los que están allí conectados y que han hecho sus comentarios. Paz, amados, sean muy bendecidos. Paz sobre Anillibe, paz y gracia sobre Lizama, paz y bendiciones doy en este día sobre tu casa, Miguel Bravo, paz y bendición sobre tu casa, María Galvis, paz y bendición sobre tu casa, Víctor, paz y bendición sobre tu casa, Yesenia, paz sobre tu casa, paz y luz sobre tu casa, paz, Michael, Dilan, paz y gracia en el nombre del Señor Jesús sobre Asabías, tu casa, que el Cristo sea tu protector, tu escudo, tu proveedor. Paz, amados, nos vemos mañana en el nombre del Señor Jesús. Bendiciones a todos en el nombre que es sobre todo nombre, en Jesús, el Cristo. Paz.